Sí, soy Luis Domínguez. ¿Y a qué te dedicas? Soy enfermero en el hospital universitario. ¿Me podrías decir cuál crees que es la importancia de que los trabajadores conozcan sus derechos? Sí, pues creo que es muy necesario para que cada persona como trabajador entienda la importancia que tienen sus derechos como trabajador, los cuales como ya sabemos pues son el aguinaldo, las prestaciones, las vacaciones, todo eso, y que, o sea, se eviten futuros problemas con sus patrones o jefes que puedan violar o abusar de sus derechos como trabajadores. Okay. Muchas gracias. De nada. Muy buenas noches. Hablar de esclavitud parece cosa del pasado, pero esa es la realidad que enfrentan actualmente millones de seres humanos alrededor del planeta. Hasta 30 millones de personas, para ser exactos. Niños y adultos, como los rescatados en el estado de Colima, en México, quienes eran obligados a trabajar en condiciones inhumanas para recibir apenas el equivalente a 2 centavos de dólar por cada cubeta de pepino recolectado. Andrea González tiene su historia. Estamos observando menores realizando actividades de carga, en este caso están cargando pepino. Descalzos y entre aguas lodosas trabajaban al menos 49 jornaleros indígenas de origen mixteco, quienes fueron rescatados en campos de Colima, al occidente de México. Mi nombre es Eleiva Sánchez y yo les voy a dar una pequeña conclusión de por qué es importante que los trabajadores conozcan los derechos que se establecen en la Ley Federal de Trabajo. Considero que es importante que los trabajadores conozcan los derechos que se establecen en dicha ley, ya que de esta manera pueden evitar violaciones o abusos en contra de sus derechos, como por ejemplo jornadas excesivas, no pago de utilidades o no pago de aguinaldos. Así, de esta manera, el trabajador podrá conocer dichos derechos y podrá ejercer su trabajo de una manera satisfactoria, teniendo en cuenta que la ley los protege. En cuanto a obligaciones de los trabajadores se refiere, el trabajador debe cumplir con lo que establece la Ley Federal del Trabajo en el artículo 134. Estos compromisos van desde la obediencia del trabajador a las disposiciones del patrón, así como el cumplimiento del trabajo encargado en tiempo y forma, el cuidado de las herramientas y el apoyo a sus compañeros de trabajo en situaciones que así sean necesarias, hasta la discreción laboral. Los trabajadores tienen obligaciones bastante sencillas, pero importantes de cumplir. Con el motivo de que el trabajador cumpla sus obligaciones, se han impuesto una serie de prohibiciones, las cuales pueden ser observadas en el artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo. Dichas prohibiciones han sido formuladas de manera que sean lógicas y comprensibles para ambas partes, y presentan situaciones adecuadas para evitarse en el trabajo. Se hizo una pequeña entrevista con la señora Ana Seneca, una trabajadora, sobre su conocimiento respecto al tema. Pues sí conozco las obligaciones que tengo con mi patrón, pues una de ellas es realizar todas las actividades de acuerdo al puesto que desempeño. Tengo que llegar a la hora que me dicte el contrato, la hora de entrada y salida, respetarla, conducirme con honestidad, con ética, en mis relaciones laborales y con los clientes. Y pues esas son parte de las obligaciones que tengo como trabajadora. Pues las obligaciones de los trabajadores, pues obviamente están dentro del contrato que firma la persona con el patrón. En el caso de los trabajadores, por decir independientes, puede ser a lo mejor el contrato individual de trabajo, y hay otros casos donde intervienen los trabajadores de un sindicato, pues existe un contrato colectivo de trabajo. Entonces ahí es en donde se ven donde se plasman todas las obligaciones que tienen los trabajadores en los contratos. Bueno, pues las obligaciones de los trabajadores, pues antes que nada están descritas en la Constitución y después en la Ley Federal del Trabajo, y pienso que después de la Ley Federal del Trabajo, pues en los contratos ya directos entre las personas y los patrones.
Muchas de las obligaciones ahí estipuladas pueden leerse en el contrato que el trabajador firma con su patrón, por lo que es importante que el empleado comprenda las obligaciones planteadas en la Ley Federal del Trabajo. Esto es con el fin de detectar si existe alguna anomalía con las cláusulas de su contrato o al menos verificar su correcto planteamiento. Buenas noches. ¿Usted qué desempeña en su trabajo? Soy el administrador de una empresa de transportes de carga regular a nivel internacional. ¿Qué opina de los medios de defensa para los trabajadores? Son necesarios ya que el trabajador de alguna manera necesita estar protegido para cualquier abuso o problema que pueda tener a nivel patronal. ¿Y cuáles considera que son los principales medios de defensa para los trabajadores? El sindicato al cual estén afiliados, asimismo también la Junta de Conciliación y Arbitraje. Gracias. Para servirle, Tardes. señorita. ¿Usted a qué se dedica? Buenas tardes, soy contador público en una empresa de autotransporte de carga. ¿Y qué opina sobre los medios de defensa para los trabajadores? Yo pienso que son muy buenos los medios de defensa hacia los trabajadores, porque los jefes o patrones tienen la obligación de registrar a sus trabajadores en el IMSS, en el Infonavit, porque muchas veces pasan accidentes y en el trabajo y los jefes no se hacen responsables o no tienen registrados a sus trabajadores, y eso le ayuda mucho a los trabajadores a estar protegidos de esa manera. ¿Y usted qué piensa? O sea, si no los tienen registrados, entonces, ¿qué organismo actúa para defender sus derechos? Bueno, pues sí les afecta mucho, es una protección y para eso están los sindicatos. Ok. Yo considero que los medios de defensa para los trabajadores dentro de la empresa son muy importantes, ya que, como lo vimos antes, pues a veces los patrones no respetan como que los derechos, a lo que tienen acceso los trabajadores. Entonces, como fuimos a la evidencia número 3, a un sindicato, en mi caso me tocó ir a un sindicato industrial, pues ahí vi que el sindicato puede lograr diversas cosas en cuanto a los derechos de los trabajadores para que se hagan cumplir lo que se tenga que cumplir conforme a la ley, y pues que se puedan lograr cosas extra para que los trabajadores estén pues cómodos con su trabajo. Los sindicatos y las confederaciones, las federaciones me parecen muy importantes porque en ellas la gente que está reunida, que son de los mismos trabajadores, pues se lleva a cabo una importante tarea que es la de defender, que son medios de defensa, y pues también el llevar a cabo la importante tarea de estar al pendiente de lo que se incumple dentro de la empresa o de lo que falte para pues ellos defenderlo. ¿Cómo te llamas? Ricardo Saavedra. Ok, disculpa, ¿cuál es tu ocupación actualmente? Soy estudiante y actualmente trabajo. ¿Tienes experiencia laboral aparte de tu trabajo? Sí. Ok. Disculpa, ¿conoces las leyes laborales que te corresponden? No, las desconozco. Si en este momento tuvieras un problema y te despidieran, ¿sabes si te corresponde algo en tu liquidación? No. Ok, ¿y sabes cuáles son tus obligaciones de acuerdo a las leyes laborales como trabajador?
Hola. Gracias. Disculpa, ¿cómo te llamas? Oscar Calvo. ¿Cuál es tu ocupación actualmente? Soy especialista en manejo de materiales en Kia Motors. Ok. ¿Tienes experiencia laboral aparte de este trabajo? Sí, trabajé en una industria alimenticia llamada Palmex. Ok. Disculpa, si en este momento tuvieras un problema y te despidieran, ¿sabes qué te corresponde o si te toca algo en tu liquidación? Sí, me tocarían los días de vacaciones que no he tomado, el proporcional de mi aguinaldo correspondiente a lo que llevo trabajando en el año, y por ahí algo más me debe tocar. Ok. ¿Conoces las leyes laborales que te corresponden como trabajador? Sí, tengo que cumplir con la asistencia, puntualidad, las normas del trabajo, reglas internas. Y una pregunta más, ¿sabes cuáles son tus obligaciones de acuerdo a las leyes laborales? También cumplir con lo que viene siendo el trabajo diario, para entregar todo en tiempo y forma y lo que me vaya pidiendo la empresa. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Dylan Brenis. Actualmente soy estudiante y trabajo con un tío. He tenido otros 2 trabajos en Blockbuster y Costco. En este momento, si me despidieran, puedo decir que ya dependiendo del motivo de mi despido, puedo saber qué es lo que me pueden dar, qué es lo que me van a dar y qué exigir. Y sobre las leyes laborales no las conozco al 100%, pero ya un poco mejor. Y así como las personas que entrevistamos, así es como está la mayoría del pueblo mexicano. En México somos un poco más de 120 millones. De esos, entre los 60 y 80% somos trabajadores. Y de ese 60 y 80% no conocen, no las entienden, no saben bien sobre las leyes laborales como trabajador. Y es por eso la gran importancia que tienen en los trabajadores, la gran importancia que tiene que México las conozca, que las conozcamos, que las sepamos, porque es algo importante para todos. Es algo importante conocerlas, saber qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos exigir, cuáles son nuestras obligaciones para con esto generar un mejor trabajo y una mejor calidad como personas, como trabajadores y como mexicanos.